biológicos de la inmunoterapia contra el cáncer en modelos in vitro y también in vivo. Merce se adjudicó uno de los proyectos de COVID que se asignaron en el 2020, donde el título de su trabajo fue la caracterización de la inmunidad protectora en pacientes con COVID-19. A mí lo que más me gusta de Merce es que está comprometida socialmente y a mi parecer es un ejemplo de una académica en una universidad pública. Para mí es un tremendo honor tenerla aquí y realmente te agradezco mucho, Merce, que hayas hecho el tiempo y por aceptar la invitación a nuestra casa, así que bienvenida. Muchas gracias por la tremenda presentación, Andrea. Cuando tú me invitaste, por supuesto, o sea, nosotros nos conocimos, ¿cierto?, en tiempos tristes, pero hicimos al tiro conexión, ¿cierto? Así que agradecerte a ti. Yo he tenido oportunidad de ver tu trabajo y ver el esfuerzo que tú has hecho y tu excelente resultado, así que nada, pues muchas gracias por invitarme y espero poder de alguna manera ayudar a despejar alguna incógnita sobre esto, sobre esta pandemia. Probablemente les voy a despejar algunas y les voy a poner otras. Y vamos a ver, voy a tratar de hacer una presentación que no solamente tiene que ver con lo inmunológico, que es como mi tema. Voy a hacer una presentación que cubra todos los aspectos de lo que hemos estado mirando como COVID, ¿ya? Y vamos a terminar con vacunas, que es como lo que nos mueve, ¿cierto? Voy a contarles más o menos cuáles son las vacunas disponibles, cuáles son los pros, los contras, lo que sabemos y lo que no sabemos. Y eso, así que bueno, sin más, si quieren comienzo nomás, Andrea, le doy nomás. Ya, pues. Entonces, yo le había propuesto a Andrea un primer título, ¿cierto?, que fuera, que tuviera que ver con variante y vacuna, y vamos a hablar de eso también, pero después de mucho pensar, decidí cambiar un poco el título a este que ustedes ven acá, fundamentalmente por una publicación que salió hace muy poquito en Science, y algunos datos que nosotros hemos ido recopilando, porque creo que es importante, ¿sí? De alguna manera hemos sentido durante todo este proceso que pareciera que esto es que esta pandemia es como una cosa de la naturaleza, es de la naturaleza, pero que el resultado de ella estamos casi indefensos, ¿cierto?, frente a ella y no podemos hacer nada. Entonces, la quise titular así para que vayamos viendo algunos aspectos de la pandemia que a mi parecer podían haber sido mejorados. Y como siempre, mis presentaciones van dedicadas a esta mujer, esta joven mujer, Alexandra, que es una estudiante de doctorado, que hizo un sitio web que nos permitió a los investigadores y a las investigadoras poder acceder libremente a un montón de publicaciones que todos podemos ir, y yo creo que ella ha hecho un aporte indudable a una cosa que para mí es básica, y es que el conocimiento es público, ¿cierto? Los conocimientos de la humanidad se van construyendo en conjunto, todos aportamos, todos le ponemos nuestro ladrillito, y como construcción colectiva entonces no es de nadie, ¿cierto? No tiene propiedad. Así que eso, para partir. Vamos a ver algunos antecedentes, vamos a mirar un poco de qué se trata esto, vamos a hablar, a lo mejor si ustedes quieren, un poquito más profundamente sobre distintas estrategias de tratamiento de la pandemia, y después podemos andar, si ustedes también lo desean, en vacunas, producción de vacunas, ¿cierto? Hay en la mesa está si desarrollamos o no vacunas en Chile, etcétera, 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 podemos conversar de eso también. Las pandemias no son nuevas, el mundo, desde que la humanidad empezó a organizarse socialmente, ¿cierto? Se transmite distintos patógenos, y mientras más infecciosos sean estos, digamos, más transmisión van a haber, pero sin duda,
las pandemias como nosotras las entendemos nacen, y esto es muy interesante, muy asociado a la sociedad. Cuando nosotros comenzamos con nuestras ciudades, ¿cierto? Y fundamentalmente cuando se inicia el comercio, las grandes rutas comerciales, esta idea de la pandemia que se transmite desde un lugar, desde un territorio hacia uno muy lejano, se vuelve una realidad. Las primeras pandemias datan desde hace cientos de años, pero sin duda la que marca históricamente un antes y un después es la gran peste europea, ¿cierto?, que diezma a la población de esa época. Muchos incluso hablan de que esa gran mortalidad, ¿cierto?, es una de las causas que da inicio, ¿cierto?, termina con el medioevo y da inicio al Renacimiento, ¿sí? Pero desde el punto de vista de lo moderno, de los últimos años, es la influencia de 1918 la que marca, ¿cierto?, las pandemias como las conocemos. La influenza de 1918 se produce en Estados Unidos y en Europa, pocos meses después, o sea, en el mismo periodo, ¿cierto?, de que finaliza la Primera Guerra Mundial. Acá ustedes tienen un galpón, este es un galpón que se utilizaba para cuidar a los enfermos de influenza. Y esto es una foto de un estudio que se hizo y que miraba las muertes de los individuos por influenza en el curso de la semana, que ustedes ven el pic. Aquí en las distintas líneas ustedes tienen las distintas ciudades, en la línea continua en Nueva York, en la línea más punteada, más gruesa en Londres, y aquí ustedes ven, es muy interesante porque ustedes tienen aquí en la línea continua el pic que se produce en Nueva York, y unos meses después solamente se produce el pic en Londres, y esto ocurre entre octubre y noviembre del 18, y posteriormente empieza la segunda ola en febrero y marzo del 2019. Y aquí a su derecha ustedes pueden ver una pirámide poblacional, a la izquierda los años, a la derecha la edad, y ustedes pueden ver que más o menos entre el 15 y el 1920, los jóvenes mueren impresionantemente, ¿cierto? O sea, hay muchos menos jóvenes, que es claramente que aquí pasa algo, y esto, bueno, claro, es mezclado las muertes que se producen en la Primera Guerra Mundial, pero también en la pandemia de influenza. Y solamente para contextualizar históricamente, fíjense que fue tan temprano como en 1377, secundario a la peste, a la peste, digamos, negra, que se aprueba la primera ley que maneja pandemias en las ciudades. Hasta esa época, hasta alrededor de 1300, la gente que se infectaba con cosas que se transmitían era echada de las ciudades, se iban fuera de los muros de la ciudad. Por ejemplo, los leprosos se echaban para afuera, pero en Ragusa, que es una colonia veneciana de Europa Oriental, se toman las medidas que había propuesto un médico francés, y se genera una ley en donde se genera una serie de reglas para permitir que los enfermos permanecieran en las ciudades, ¿sí? Y son las leyes que conocemos hasta ahora, no hay ninguna novedad: confinamiento, limpieza de calles, ventilación. Decir entonces de que las medidas estas de que conocemos no son creadas ahora por la OMS ni nada, son muy antiguas, y cuando termina la pandemia de influenza y empiezan a aparecer los primeros artículos, hay uno que es notable y que dice lo siguiente: los aprendizajes que tenemos que sacar para enfrentar las próximas pandemias son fundamentalmente tres. El primero, que hay que mantener una vigilancia epidemiológica continua. Eso quiere decir que el cambio que se produce debido a la revolución industrial, debido a la modernización, a la conectividad y posteriormente a la globalización del mundo, auguran que van a aparecer nuevas pandemias como estas cada vez más seguido, y por lo tanto es deber de los países monitorizar continuamente esto para prevenir que la pandemia entre.
a los países, tomando en cuenta una cosa fundamental, de que la naturaleza infecciosa y de rápida propagación que tienen las pandemias, hace que sea muchísimo mejor desde el punto de vista económico, social y humano, prevenir la pandemia y no tratar la pandemia, ¿sí? Desde el punto de vista de salud pública, uno pone todos los esfuerzos en prevenir la pandemia y no tratar la pandemia, porque cuando uno trata la pandemia ya sabe que está fuera, ya está fuera, o sea, ya sabe que va a tener costos económicos, costos humanos tremendos, porque no va a ser fácil controlarla, ¿ya? Porque ya se salió de control. La segunda cosa que decía, las campañas de salud pública hacen la diferencia. Es decir, lo que hace la diferencia es que la población se eduque y que exista una comunicación de riesgo adecuado. Yo creo que aquí muchos recuerdan la epidemia de cólera de los 90. La epidemia de cólera es señera en la historia de la salud pública chilena porque se toman todas las medidas en forma correcta. Mientras el resto de América Latina estaba sufriendo los embates del cólera, Chile tempranamente no solamente cierra su frontera en el norte, que era por donde estaba, acuérdense que estaba Perú y estaba Bolivia azotados por la epidemia de cólera, Chile cierra las fronteras, pero además hace una campaña educacional que ustedes se acordarán, habían letreros en las grandes ciudades, en Santiago habían letreros de cómo uno tenía que manejar los alimentos. De la noche a la mañana todos empezamos a comer lechugas y apio cocidos, ¿sí? No le importaba a nadie que eran malos o no, aquí no se comía nada crudo, ninguna verdura cruda. Y lo otro notable es que de un día para otro también se quemaron todos los cultivos de las regiones agrícolas. Yo me acuerdo, soy santiaguina, me acuerdo de todas las zonas agrícolas que rodeaba Santiago, que eran regados por aguas servidas. El resultado de eso es que nosotros tuvimos 0 muertes por cólera, tuvimos un par de casos, pero además, secundario a eso, eliminamos el tifus y eliminamos la hepatitis A, que eran un problema para nosotros y que se transmitían por el consumo de hortalizas no cocidas y regadas con agua servida, ¿sí? ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad causada por un virus, que es el virus SARS-CoV-2, esto ya ustedes lo saben, el virus SARS-CoV-2 es miembro de la familia de los coronavirus, donde hay 7 miembros, 4 de ellos estacionales, coronavirus estacionales, que dan infecciones respiratorias sintomáticas muy leves o asintomáticas, y 3 que han sido los responsables de brotes epidémicos importantes. El primero, el SARS-CoV-1 o SARS-CoV, que hace el brote epidémico el año 2002 en el sudeste asiático, MERS, que hace el brote epidémico el año 2012 en la zona del Mediterráneo, y SARS-CoV-2, que es el que nos tiene hoy día jodido y que comienza oficialmente el 1 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China. Digo oficialmente porque cuando hacemos el recorrido para atrás de la genealogía, aparentemente 3 a 4 semanas ya había habido, lo que es obviamente predecible, casos de esta infección dando vueltas por Wuhan. De hecho, es muy notable cómo rápidamente empieza a aparecer el foco italiano, que empieza a aparecer en el norte de Italia, en la zona obrera italiana, que está justamente en las fábricas de ropa, de telas, que está, digamos, lleno de inmigrantes chinos, fundamentalmente, ¿sí? Entonces ahí se produce una conexión y aparece ese primer brote europeo, que es un brote terrible, en la Lombardía italiana, ¿cierto? Que nunca deja de trabajar y que el desastre humanitario en esa zona es mayor. El SARS-CoV-2 causa una enfermedad que es respiratoria, pero debido al tipo de receptor que permite que el virus ingrese a la célula, que es el ACE2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, este receptor es un receptor que tiene que ver con
digamos, la hemodinamia nuestra, la hipertensión, el volumen de nosotros regula nuestra volumétrica, podríamos decir, está distribuido en varias partes, no solamente en el aparato respiratorio, sino que está también distribuido en el riñón, está también distribuido en el aparato cardiovascular. Por lo tanto, hay una pléyade de síntomas y de afecciones que ocurren secundarias a la infección por SARS-CoV-2 y que dan cuenta de esta enfermedad, que es una enfermedad multisistémica, ¿sí? La historia natural de COVID es variada. Hay desde personas que se contagian y que no muestran signos de la enfermedad, hasta personas que enferman muy gravemente con falla multiorgánica y muerte. Ese grupo de personas representa, hasta donde sabemos, alrededor de un 5% del total de contagiados. La enfermedad tiene dos fases, una primera fase protectora. John levantó su manita, te estoy viendo, John, por favor, dale nomás. A lo mejor la Ahora sí, sí. Ahora sí. Gracias. Gracias. Tenía una pregunta sobre la diapo anterior, pero no alcancé porque no me daban permiso para preguntar. Aquí estamos. ¿Es correcto que esta influenza española desapareció, como que uno diría naturalmente? O sea, Sí. es misterioso que apareció una ola, la segunda, y después como que nunca más. ¿Es así? ¿Hubo alguna medida sanitaria particular, espectacular? Solamente, ¿O no, solamente, claro, nomás? solamente yo mantenerlos, o sea, mira, lo que es vital acá es que lo que uno tiene que hacer es parar la circulación del virus. O sea, la medida que la madre de todas las batallas en esto es parar la circulación viral. ¿Por qué? Porque el virus nos necesita a nosotros para multiplicarnos, eso es un hecho de la causa, ¿cierto? O sea, el virus ingresa a si el virus no ingresa a nuestras células, no sobrevive. El punto es que cuando ingresa a nuestras células y se multiplica, los virus, y dependiendo del tipo de virus, y de la maquinaria de, digamos, de reparación de su material genético, va mutando, ¿sí? Mientras más circula el virus, más mutaciones va acumulando, y la respuesta inmune que nosotros generamos puede llegar a ser más ineficiente, o el virus puede aumentar su contagiosidad y su letalidad. Por lo tanto, lo que pasó acá, fundamentalmente, fue que se hicieron medidas de confinamiento en muchos países. Hay fotos bien interesantes de niños que incluso estudiaban fuera de las aulas para no estar contagiados, pero mató mucha gente, ¿sí? Mató mucha gente, fundamentalmente jóvenes y niños jóvenes, fundamentalmente, y probablemente también el virus disminuyó de circulación porque mató a la población susceptible, ¿sí? Entonces ahí hay un juego entre un virus que sea capaz de mutar y adaptarse, disminuir digamos, su letalidad y su enfermedad, y las medidas que nosotros como sociedad tengamos para que el virus termine con la circulación o disminuya la circulación. Es como un juego dialéctico, ¿sí? Entre disminuir la circulación y que el sistema inmune tenga capacidad para poder responder eficientemente. Si uno disminuye la circulación, y vamos a ver con el ejemplo de Israel y la vacunación, y disminuye la circulación, y paralelamente a eso se genera inmunidad, finalmente el virus va a disminuir tanto que no va a existir la posibilidad de tener un hospedero susceptible. Y con eso va a terminar su propagación. Gracias. ¿Sí? O sea, igual es increíble que haya durado un par de años, considerando que era después de la guerra, ha sido un despelote la cosa, pero bueno, No, el hecho histórico. Fue un despelote, y además que atacó a una población muy joven, ¿sí? O sea, ni siquiera a los niños, atacó justamente a los soldados que se habían salvado de la guerra, en el fondo. Ese es el nivel, o sea, los que sobrevivieron de la guerra, muchos murieron por influenza después, ¿sí? Gracias. Aquí hay otra manito levantada, pero no sé el nombre, porque no aparece. ¿Aló? Hola, doctora. Cristian, hola, Acá, ¿cómo estás? sí, una breve respecto a la siguiente diapo. Aquí está. Que
que recientemente se habla que, claro, que COVID es una enfermedad vascular. Como, ¿qué nos podría decir de la evidencia? ¿Es suficiente o es muy preliminar? Yo creo que todavía es muy preliminar porque efectivamente el receptor AC2 está distribuido ampliamente en el aparato cardiovascular. Es evidente que los pacientes tienen síntomas y tienen daño que puede ser independiente del daño inflamatorio, ¿sí? Así que sí, pero no es solo una enfermedad vascular, ¿sí? Es fundamentalmente una enfermedad inflamatoria, ¿sí? Pero además vascular, yo lo diría así, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que el virus ingresa por vía aérea superior y lo vamos a ver, y si el sistema inmune no es capaz de montar una respuesta eficaz y oportuna, el virus continúa replicándose en las células epiteliales respiratorias y comienza a bajar desde vía aérea superior a vía aérea inferior. ¿Y por qué ese es un problema? Porque al final de la vía aérea inferior nos encontramos con el alveolo, y en el alveolo existe una célula que se llama el neumocistos tipo 2, que es un macrófago, altamente especializado, pero macrófago al fin, que tiene una doble función, por un lado una función inmune, y por el otro lado una función que tiene que ver con la producción de surfactante pulmonar, que permite mantener la tensión superficial del alveolo y impide que éste colapse. Ustedes recuerdan que el alveolo es una interfase, ¿cierto? Hay una interfase aérea y una interfase líquida, y para que el alveolo se mantenga lo suficientemente, o sea, no colapse, se requiere una tensión superficial que la da el surfactante pulmonar, como las pelotitas estas de jabón, ¿sí? Este macrófago, el neumocitos tipo 2, es rico en receptores AC2 y además es rico en la enzima, que es una serinproteasa, que permite que realmente la proteína S del virus se una a el receptor. Les voy a poner, les voy a mostrar aquí un dibujito para que cachen bien. Esta es la proteína S del virus. Esta es de hecho, esta es la proteína que le da el nombre al virus, que es la espícula, por eso se llama coronavirus, porque parece una corona. Esa proteína, que aquí está dibujadita en su estructura, en su estructura beta plegada, ustedes ven que esta es la zona que se une al receptor AC2. Pero la zona que se une realmente al receptor AC2 es una zona que está por acá, que se llama RBD, y que cuando está como espícula, está como encerradita. Entonces tú necesitas una enzima, que es una serinproteasa, que se llama TMRP, bla, 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 yo soy muy mala para esos nombres, y lo que hace entonces es abrir la proteína S y exponer el segmento RBD, y con eso entonces se mete el virus a la célula. Entonces, para que el virus infecte a las células, no solamente tienen que tener el receptor AC2, sino que también coexpresar esta serinproteasa. Y esa coexpresión se da en varias células, incluidas algunas células endoteliales, pero fundamentalmente en los macrófagos. Entonces, cuando el virus ingresa vía aérea inferior, acá, entonces tengo aquí, entonces el virus entra por acá, si el sistema inmune innato no es capaz de frenarlo, y cuando llega acá se encuentra con este receptor, y el resultado es una inflamación, pero descontroladísima, del sistema inmune, ¿sí? Por lo tanto, es una enfermedad vascular, pero es fundamentalmente una enfermedad inflamatoria, y así lo demuestra que el mejor tratamiento para los pacientes con enfermedad grave no es otra cosa más que los corticoides. Los corticoides siguen siendo el mejor tratamiento hasta el día de hoy. ¿Sí? Kate, por favor. Yo tengo pregunta, en esta diapositiva están hablando de tiene que desarrollar la respuesta inmune. Yo escuché una entrevista con un médico en Inglaterra que comentaba, pero sin dato duro, que en su hospital, la persona que tuvo la infección, la característica de olfato, que pierden olfato, estas personas nunca
desarrollaban los síntomas súper graves de pulmones. Y dijo que así nosotros, porque gustamos mucho olfato y hay inmuno allá, y ahora sabemos hay neutrofilos, hay macrófagos allá, existe la posibilidad, si tú tienes la infección en nariz primero, está priming the immune system, así está expuesto los pulmones, está listo, no van a desarrollar el síntoma grave. A ver, lo que nosotros hemos visto es que la anosmia y la eugenesia, que es la pérdida del olfato y el gusto, se producen por un daño de las células epiteliales, aparentemente, hasta donde se sabe, por un daño de las células epiteliales que están sosteniendo los bulbos olfatorios. O sea, no es un daño, al principio se había pensado que había un daño neurológico directo, hoy día la gente está pensando, por lo menos la mayor parte, que realmente se produce un daño en el tejido de sostén, en las células de sostén, y eso es lo que hace que caiga el olfato, y por eso el olfato se recupera en la mayor parte de los sujetos infectados. Ahora, nosotros vemos este síntoma en todos los pacientes, tanto los pacientes que tienen ese como único síntoma, hasta los pacientes que son graves, eso yo te lo puedo asegurar porque lo vemos. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando el virus ingresa por vía aérea superior, la inmunidad innata, la inmunidad nuestra uno la puede dividir en dos patas. La inmunidad innata, que es como la primera barrera, que tiene que ver no solamente con las barreras físicas, las manos, la piel, las mucosas, sino que también con una serie de moléculas, y entre esas moléculas está una citoquina que se llama interferón alfa. Y el interferón alfa es súper importante en la respuesta inmune innata antiviral. ¿Por qué? Porque cuando una célula se infecta con un virus, como respuesta a la infección comienza a secretar interferón alfa. Y ese interferón alfa es súper interesante porque genera un estado antiviral en las células vecinas, que impide que el virus replique en esas células. ¿Sí? Es súper interesante porque induce la formación de unas proteínas que bloquean la transcripción del virus en las células de al lado. Entonces una célula infectada en el fondo protege, entre comillas, a las vecinas. Como otros coronavirus, como el SARS, primero, SARS-CoV-2 en algunos sujetos hace que exista un retraso en la secreción de interferón alfa por las células infectadas. Con lo cual, el virus replica mucho más que de lo que se esperaría, ¿sí? Y al replicar mucho más, sigue avanzando. De hecho, nosotros lo vemos en los pacientes, ¿sí? Un paciente, ponte tú, comienza una vez que se está expuesto al virus y se contagia, más o menos el inicio de los síntomas es alrededor de los 4 días, ¿sí? La enfermedad grave, cuando nosotros tenemos que empezar a ojo con ello, son a partir del 8º o 9º día, ¿sí? Y eso es el tiempo que demora el virus en seguir infectando, caminando desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior y el alveolo finalmente, ¿sí? En los sujetos susceptibles. Así que con esto te quiero decir que probablemente los sujetos asintomáticos, los que se contagian solamente y no hacen enfermedad, desarrollan una respuesta inmune innata de muy buena calidad que les permite eliminar el virus en la vía aérea superior sin mayor problema, probablemente con alteración de algunas células epiteliales y obviamente anosmia secundaria. Y por eso pudiera parecer que esos sujetos no se enferman gravemente, pero la verdad es que sí, en las casuísticas que nosotros tenemos, la anosmia y la eugenesia es uno de los síntomas, yo diría, patognomónicos del virus en cualquier forma de presentación de la enfermedad. Súper. Gracias. Ya, entonces, como vemos entonces, Raúl, tú también tienes una pregunta. Vale, ahí sí. Sí, aprovechando la pregunta de Kate, quería preguntarte, más que nada en la primera etapa del año pasado, con la primera variante, entonces esa respuesta primaria está bastante bien lograda por los jóvenes, ¿sí? Sí, Sí, eso ¿qué puedes, sí, un poco eso, y qué pasó ahora, digamos, eso? Eso vamos a, ya, o sea, todas han sido súper buenas preguntas. A ver, yo creo que en la primera ola,
hay varias cosas que se conjugaron como en todo en esto. Yo creo que este es un ejercicio que uno debería usarlo para hacer un curso. Si uno quisiera hacer un curso interdisciplinario, o sea, un curso que realmente hiciera conversar los distintos conocimientos, no ni siquiera disciplinas, los distintos conocimientos en plural, ¿sí? Uno podría ocupar la pandemia como excusa. Porque lo que ocurre en la primera ola es que ingresa la infección y comienza obviamente a atacar al primer grupo, que era el grupo que sigue siendo el más susceptible, que es el grupo mayor de 60 años, y que tiene patología como hipertensión, diabetes y obesidad. Ese sigue siendo hasta el día de hoy el principal target del virus. Pero en esa primera hora se toman, después de mucho, la cuarentena, ¿sí? La cuarentena, primero se cierran los colegios, ¿se acuerdan? Se cierran los colegios y las universidades, casi como primera medida, ¿sí? Casi, o sea, no se cierran las fronteras, no se cierra el aeropuerto, que era algo que se venía pidiendo desde febrero, ¿cierto? En función de que se veía venir la ola que venía desde Europa a Chile, y se solicitó que se cerraran las fronteras, eso no pasó, pero sí se acepta que se cierren las universidades en marzo y en los colegios. Y después, un poco después, viene la cuarentena, que fue muchísimo más rígida que la que tenemos hoy día. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que los jóvenes no estén expuestos al virus, efectivamente, ¿sí? Pero además, los jóvenes tienen, particularmente los niños, se piensa que como están expuestos a los coronavirus estacionales, los de los resfríos, ellos tendrían una inmunidad de base que los haría, comillas, un poquito más resistentes, pero no inmune, ¿sí? Porque hoy día ya sabemos que los niños se infectan y tenemos 108 niños muertos, ¿cierto? Niños en NNA, ¿cierto? Que se llaman niños, niñas y adolescentes muertos por COVID, ¿cierto? Muchos de ellos sanos, ¿sí? Lo que estamos viendo en la segunda ola puede ser por múltiples causas. Primero, puede ser porque los viejos ya aprendieron a cuidarse, ¿sí? ¿Sí? Si tuviera oportunidad de mostrarles las curvas, veríamos como las curvas de contagio y de mortalidad en los mayores de 70 años están bastante planas desde marzo, desde enero, ¿sí? Desde enero son bastante planas, ¿sí? Lo que podría decir de que, una de dos, o la mayor parte de los viejos susceptibles murieron, o que claro, ellos ya se cuidan y por lo tanto no se contagian. Pero sí estamos viendo un traslado en la mortalidad y en los casos nuevos en la población muy, muy joven, ¿sí? Se nos mueren en la UCI gente de 35, 30 años. Y eso se puede deber a varias causas. Uno, de que los jóvenes han estado más expuestos este año, es decir, ellos han seguido trabajando, se han seguido juntando, tenemos todo lo que ocurrió con los permisos de vacaciones, etc. Entonces, a diferencia de la primera ola, me da la impresión que en esta segunda ola los jóvenes son los más expuestos, ¿sí? Un poco porque le perdieron el respeto, un poco por lo que ustedes quieran, porque las medidas han sido insuficientes. Pero lo que no podemos descartar, Raúl, y eso está ahí boteando, es que las nuevas variantes que ya están teniendo transmisión comunitaria sean más transmisibles en los jóvenes, ¿sí? Y que den enfermedad más grave en los jóvenes, eso no podemos descartarlo y habrá que hacer estudios en eso, pero esa es la otra posibilidad. Sobre si es porque no están vacunados, todavía hay mucho paño que cortar sobre el efecto que están teniendo la inmunización en Chile, hay mucho paño que cortar todavía, yo creo que todavía no hay claridad del efecto de la inmunización en Chile. Podemos discutir por qué. A mí no me extraña, ¿me entiendes? No me extraña que eso pase por la naturaleza de la vacuna que estamos ocupando. Con esto no estoy diciendo ni que es buena ni que es mala, ¿sí? Simplemente por la naturaleza de la vacuna que estamos ocupando. Ya, entonces, sigamos entonces, ya, damos. Entonces, la enfermedad tiene dos fases. La fase primera protectora, que sería mientras el virus permanece en vía aérea superior y la inmunidad innata y adaptativa logra controlarlo. Y una segunda fase, que es la fase perjudicial, que es cuando llega a vía aérea inferior, y que en algunos sujetos susceptibles eso se vuelve una locura, una inflamación terrible, y termina con la muerte del paciente. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que hasta donde sabemos, la mayoría de las personas infectadas logran alguna forma de inmunidad,
¿sí? Y esa inmunidad ya ha durado por lo menos 8 meses, y va a durar más, ¿me entiendes? 8 meses porque no sabemos mucho del virus, el virus no lleva nada con nosotros, ¿sí? Porque hay pocas reinfecciones reportadas. Hay reinfecciones con las nuevas variantes, pero todavía está por verse si las personas que tienen inmunidad a la variante 1, vamos a ver a la primera variante, SARS-CoV-2 se origina en Wuhan, y muy precozmente hace una primera variante, que es la que sale de China y infecta a Europa, y después empiezan a aparecer las otras variantes, ¿sí? Que es la que ustedes ya conocen, la P1, la británica, la brasileña, y qué sé yo. Y la C34, que todavía está ahí en la zona andina, uno podría decir que es una variante andina, entre Perú, Chile, Bolivia, ¿sí? Todavía no hay claridad si las personas, o sea, hay claridad que las personas infectadas con el SARS-CoV-2 se pueden reinfectar con las variantes, ¿ok? No existe claridad, si eso las hace más propensas a hacer una enfermedad grave y morir, ¿sí? O sea, se reinfectan, pero no sabemos el curso de esa reinfección porque todavía no hay mucha claridad y no hay muchos datos tampoco disponibles. Y bueno, y tenemos muchas vacunas. Tenemos muchas vacunas, pero no están igualmente distribuidas, y eso también podemos discutir. Estos son la distribución de los casos a nivel mundial. Esta es la figura que está bastante actualizada, el 18 de abril. Vemos en amarillo las Américas que han tenido, en el eje de las X, el tiempo, los meses, en el eje de las Y los casos que se van acumulando, y vemos en amarillo la situación de la América. Aquí ven cada uno de los PIC, lejos los que tienen más, debido al mal manejo que se ha tenido en el continente de la pandemia. Después le sigue el sudeste asiático, en población muy, muy alto, y es donde se inicia, donde primero llega la pandemia desde China. Y después tenemos en amarillo clarito Europa, que también ha sido, digamos, terrible la pandemia. A este otro lado tengo Nueva Zelanda, porque a nosotros siempre nos gusta, es muy raro, cuando en pandemia, en la normalidad nos comparamos con la OCDE, y en pandemia nos comparamos con Brasil, ¿sí? Yo nos voy a comparar hoy día con Nueva Zelanda y con Taiwán. Nueva Zelanda y Taiwán son dos países que enfrentaron la pandemia con una estrategia que se llama eliminación. Las Américas y Europa enfrentaron la pandemia con una estrategia que se llama de mitigación. Y vamos a contestar las preguntas primero, y de ahí vamos con esto. Javier y después Sergio. Muchas gracias, doctora. Una pregunta acá que me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué no hemos tenido reportes o información sobre muertes catastróficas en África? ¿Qué pasa con África, que pareciera que casi no pegó, que estaba como muy controlada y muy suave? ¿Es así o es simplemente que no tenemos información al respecto? ¿Cómo ha pegado el COVID allá? Sí, yo no tengo información qué ha pasado en África. Aparentemente no ha habido ningún reporte de cómo se ha comportado la pandemia en África, pero fíjate que hasta hace poco tampoco teníamos muchos reportes de lo que estaba pasando en India, ¿sí? Probablemente tiene que ver con una cosa que cuando un virus ingresa a una población, y dependiendo de las condiciones demográficas de esa población, el virus empieza a expandirse y llega un momento en que crece exponencialmente. Fíjense, les voy a poner aquí este ejemplo, esta es Nueva Zelanda. El virus ingresa, la primera comunicación del virus en Nueva Zelanda es a mediados de febrero, y fíjense que el crecimiento exponencial ocurre más o menos unos 20 días después. Y eso tiene que ver con que el virus tiene que moverse. Por eso cuando el virus llegó a Chile el 3 de marzo, los salubristas de terreno, epidemiólogos de terreno, desesperadamente decían que había que empezar a testear el virus para determinar si estaba o no estaba en transmisión comunitaria, porque cuando el virus ingresa, un virus, y ya se hace
se vuelve, digamos, a multiplicar en la comunidad, ya vamos a empezar en esta fase exponencial. Entonces yo creo que hasta el minuto, las poblaciones que uno pudiera decir de ascendencia africana, se infectan igual y se mueren. En Estados Unidos se ha muerto igual, así que no sé si es genético. A mí me da la impresión que tiene que ver más con la demografía de las poblaciones que con alguna protección con vías genéticas que pudieran tener el continente africano. Demografía me refiero a cómo se distribuye la población, cómo está, cómo se organiza, etc. ¿Sergio? Bueno, tiene un poco relación con la pregunta anterior. Es que a mí me llama mucho la atención el gráfico de barra ahí donde aparece separado por continente. No sé si existe algún antecedente o alguna teoría respecto de racial, o sea, veo que ahí todo lo que está, la raza amarilla, por lo menos en mi tiempo en el colegio me lo enseñaban como la raza amarilla, han sido bastante poco afectadas, y todo lo que es la parte europea y americana, que somos más caucásicos, bastante más afectados. No sé si hay alguna teoría al respecto que tenga que ver con la parte racial o no sé, o problema informativo sí. nomás. Sí. Al principio se habló mucho de que existían algunos grupos sanguíneos que demostraban cierta susceptibilidad mayor a enfermar gravemente por COVID, por ejemplo el grupo A, que es un grupo fundamentalmente caucásico. Pero a mí me da la impresión que la respuesta es mucho más simple y tiene que ver con cómo se enfrenta la pandemia y la experiencia que se tiene en pandemias de este tipo. Y por eso quiero mostrarles estas dos gráficas que están acá. Estas son dos países, como les decía, hay dos estrategias posibles para enfrentar la pandemia. Uno, las estrategias de mitigación, y las otras, las estrategias de eliminación. Yo les voy a mostrar dos países, Nueva Zelanda y Taiwán, que optaron por estrategias de eliminación, ¿sí? Eliminación significa cero COVID, ¿sí? Nueva Zelanda, en el gráfico de arriba, les muestra cómo en celeste, cuando ellos tenían abierta la frontera, en rojo cuando las cerraron, ¿sí? Y por acá está la cuarentena, ¿ya? El confinamiento que ellos hicieron. Entonces, el virus se mete obviamente en el momento en que sus fronteras están abiertas, comienza la transmisión comunitaria del virus, y rápidamente los neozelandeses cierran la frontera. Esto que va quedando acá en azul es la transmisión comunitaria de lo que entró cuando las fronteras estaban abiertas. Cierran la frontera y eso empieza, y esto indica la transmisión comunitaria, ¿entienden? Esto ya es transmisión que no tiene nada que ver con el ingreso por frontera, sino que tiene que ver con que el virus ya empieza a replicarse en la población. Ponen la cuarentena y ustedes ven que hay una caída exponencial del número de casos, es una cuarentena corta, pero estrictísima, donde se para la movilidad cercano al 80%, se deja solo funcionando lo esencial, y obviamente se le entregan ayudas a la población para poder mantenerse confinada estrictamente en su casa durante 4 a 6 semanas, más o menos. 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas durar. ¿Okay? Eso hace que ellos lleguen a un nivel de casos, fíjense, cercano a cero, y cero en este periodo. Abren las fronteras, vuelven a ingresar casos, y vuelven a cerrar antes de que se hiciera comunitario ni nada, cierran y vuelven a estar en cero. Hoy día tienen cero COVID. Hoy día los kiwis lo único que están haciendo es controlando en forma muy estricta, pero muy estricta las fronteras. Pero en sus ciudades ellos andan libremente, sin mascarilla, están en clase, funcionan normalmente. Quiero comparar eso, y este país nunca tuvo experiencia con pandemia. ¿Sí? La única cosa que se puede decir es que es una isla y por lo tanto tiene un par de aeropuertos, ¿sí? Pero recuerdo que Chile tiene un aeropuerto y tiene una entrada en el norte, ¿sí? Pero una entrada bien limitada que puede ser controlada si uno quisiera, ¿sí? Taiwán, por el contrario, es una ciudad, es un país, perdón, que es un país que sí ha tenido experiencia con pandemia.
Y eso da cuenta de la siguiente diferencia. En línea, no se fijen en lo punteado, porque lo punteado es los casos esperados por los casos que uno notifica. En general, Ricardo Baeza ha hecho los cálculos, por cada notificado uno debería esperar que haya 4 o 5 que no puede detectar, ¿sí? Eso representa en eso, perdón. Entonces quiero que se fijen en la línea punteada azul, es Nueva Zelanda, que no tenía ninguna experiencia, entonces tuvo un pic grande para ello, que lo manejó bastante bien, rápidamente cae. Taiwán tiene un pic más pequeño porque ellos ya tienen experiencia. Fíjense que ellos hicieron una cosa totalmente contraria, no confinaron. Ellos mantuvieron un número de casos pequeño que les hizo posible testear, trazar y aislar. ¿Sí? Que esa es otra forma de controlar la pandemia, pero para eso tú requieres tener un número de casos que lo haga posible, ¿sí? Porque si tú tenés, como tenemos nosotros, 8.000 casos al día, la trazabilidad y el aislado, o sea, no sacáis nada con testearlos porque no tenís, el resto se te cae por sí solo, ¿sí? Y ustedes ven que Taiwán hace lo mismo y logra disminuir eso controlando fronteras. Y eso es lo que, y ahora también están cero. Así está China, donde empezó la pandemia, y ustedes me pueden decir, bueno, los chinos a lo mejor, como son un gobierno, comillas, autoritario, deben tener la escoba, pero desde el punto de vista sanitario hicieron lo mismo que estos otros dos países, o sea, tomaron medidas de eliminación. ¿Qué nos pasó a nosotros, Chile? Estas son las curvas de Chile, estas son curvas dadas por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, y aquí al análisis de positividad entregados por Data COVID este sábado. Chile reporta su primer caso el 3 de marzo del 2020, y ustedes ven cómo tenemos, esto, aquí de nuevo el tiempo, aquí los casos día o incidencia, en rojo los casos probables, es decir, los casos que son COVID clínicamente, pero nunca se les pudo hacer un PCR, y en azul los casos confirmados PCR positivo. Y ustedes ven entonces cómo tenemos la primera ola, que se eleva rápidamente, hacemos la cuarentena que ustedes conocen, que duró muchísimo, y que fue estricta, más estricta que esta, pero no tan estricta como la kiwi, y comienzan a disminuir el número de casos. Uno ve inmediatamente que no es una caída brusca, que es una pendiente que empieza a disminuir, pero lo más notable es que nosotros nunca disminuimos a cero. Nosotros siempre nos mantuvimos entre esta PIC y este PIC que tenemos ahora, con un promedio de entre 1.000 y 2.000 casos, digamos, diarios, en Chile, en el país. ¿Por qué? Porque esta primera ola fue fundamentalmente dada en la región metropolitana, dando cuenta que los casos entraron fundamentalmente por el aeropuerto. ¿Sí? O sea, la primera ola se movió desde la zona oriente hacia la zona poniente de la capital, dando cuenta que ingresa a través del aeropuerto, o sea, de las zonas más ricas, y se traslada a las zonas más pobres de la capital por los trabajadores que trabajan en la zona oriente. Eso, o sea, eso se ve, pero se ve claramente cuando uno ve la progresión de la enfermedad en las comunas, en esta primera ola. Pero una vez que pasa eso, la enfermedad se distribuye a todo el país, entonces nosotros tenemos pandemias que empiezan a ocurrir asincrónicamente en todo Chile, ¿sí? Manteniendo además un número de casos bastante alto en Santiago. Entonces, cuando enfrentamos esta segunda ola, nosotros no podemos hablar de brote o de rebrote, porque nosotros nunca llegamos a cero, así que aquí no ha habido un rebrote, o sea, este es un segundo pic de una pandemia que nunca se controló, ¿sí? Y es lo que vemos acá. Aquí está la fecha de la vacuna, ¿sí? Aquí fue el inicio del proceso de vacunación. Esta caída de acá es porque estamos cercanos a la fecha de hoy, entonces no están reportados todos los casos. Esta caída no es producto vamos a ver que efectivamente hay signos de control, pero ya llevamos casi 5 semanas en cuarentena. Entonces, vamos a hablar entonces de la situación de la positividad, que es otra cosa que nos bombardean todo el rato. La positividad es la relación que existe entre el número de casos
reportados como COVID, o sea, el número de test positivos, versus los test hechos, ¿sí? Y nosotros tenemos una positividad en este segundo pic que empezó en 8,7, se elevó hasta mediados de abril a 11,7, y ahora estos son promedios semanales, ¿ok? Positividad semanal, no diaria, porque diaria fluctúa mucho. Por ejemplo, los martes siempre van a tener ustedes positividades más bajas, y los fines de semana también, ¿ya? Entonces sacamos la positividad semanal, y ustedes ven que la positividad se ha mantenido en 9,8, 9,6, probablemente esta semana va a ser un pelín más corta. La meta nuestra es bajar de 5 a 5, y ya la meta para hablar de una epidemia controlada, de una pandemia controlada, es bajo 2. Entonces quiero que se fijen en este cuadrito de acá, que esta es la región metropolitana. Aquí está nuestra meta de 2, aquí está el 5, y aquí están todas las regiones y comunas del país. O sea, nosotros nos estamos moviendo en una zona bastante alta de positividad, ¿sí? La positividad tiene además 2 sesgos posibles. El primero, que uno testee, busque donde exista la mayor posibilidad de no encontrar casos, ¿sí? Y el segundo sesgo que tiene es que se introduce hace poco el test de antígenos, y ese test de antígenos no está reportado en la positividad semanal, así que Data COVID el sábado pasado pedía a las autoridades que por favor incluyeran en el número de test, los números de test hechos por PCR y el número de test hechos por antígenos. John, ¿tenías una pregunta? Sí, gracias. Quería hacer una pregunta políticamente incorrecta. Encontró a la persona perfecta. ¿Sí ha servido de algo en realidad hacer tanto PCR, más que medidas sanitarias públicas, información, así? Pareciera que realmente se puede contener esto si uno realmente se cuida, y si ese mensaje se da de manera masiva y repetida, así como pasó con el cólera, junto con algunas medidas simples que son cerrar, bueno, simples digo yo, digamos, sin saber la logística del asunto, cerrar fronteras y cosas así, pero pareciera que las medidas de salud pública son mucho más importantes que hacer PCR, que nos hemos congratulado mucho de que podemos hacer PCR en todas las regiones, que los robots y que la cosa, pero que yo no veo por qué hacen PCR en realidad, no sirve, o sea, así como veo yo, no sirve de nada, pero quizás se me escapa algún detalle crítico en este asunto, pero como tú sabes, el estar en las trincheras del asunto, era la persona a quien tengo que preguntarle eso. A ver, primero, testear por llenar una planilla Excel y decir que tenemos tantos números de test, no sirve si tú no haces lo que sigue. Uno testea para encontrar los casos y los contactos, y quiere encontrarlos para poder aislarlos de la comunidad para que no sigan contagiando. Si tú testeas y no haces trazabilidad, y por lo tanto no aíslas, los test no te sirven en el fondo, te sirven solamente para que nosotros podamos decir, mira, los números totales van por aquí o por allá y están bajando o están subiendo. No te sirve, si tú haces solo test, no te sirve para tomar medidas. De hecho, fíjate tú que la región, mi comuna, yo vivo acá en la zona oriente de la región metropolitana, salió de fase 1 a fase 2 sin que se tomara en cuenta ninguna de las normas que el mismo Ministerio de Salud se había dado, ¿no? Entre los que estaba la positividad y el número de test y todo. Así que sí, sirve el uso, sirve tomar test, pero sirve tomar test cuando tú quieres, cuando tú tienes una idea de lo que quieres, ¿sí? Si tú tienes una pandemia como la que tenemos nosotros ahora, lo que tú quieres es hacer test donde tú lo vas a encontrar positivos, donde tú sabes que van a estar los positivos, para poder aislarlos y trazar a los contactos de esos positivos. ¿Perfecto? Si tú, como por ejemplo en el caso de Nueva Zelanda, que tiene controlado el COVID, tú lo que haces son test para ver si el virus está metido en alguna parte, entonces se lo hace a la población general. Nosotros aquí se lo estamos haciendo a cualquiera y seguimos ciegos en el fondo.
seguimos ciegos a cómo está la pandemia, y por eso parece un día de la marmota, ¿cierto? Porque lo que yo te estoy diciendo en la primera ola es lo mismo que te estoy diciendo ahora en el segundo pic. Entonces, lo que no se entiende es que tú no sacas nada con tener test PCR, con tener ventiladores que suben y suben, con ingresar vacunas a tiempo, si tú no tienes un plan concreto donde tú tengas un objetivo claro al cual tú quieres llegar, ¿sí? O sea, Si tú pones ventiladores, si tú pones test, y si tú eso no lo engarzas, no lo estructuras, no haces nodos, ¿cierto? Grafos, con medidas de salud pública, que son desde que se inventó el hilo negro, la única forma práctica de combatir una pandemia, tienes el resultado que tenemos aquí hoy día. ¿Sí? Yo seguí el caso de Vietnam un poco, que es una ciudad, un país mucho más pobre que Chile, tiene una frontera porosa con China, y ellos testean, pero de manera masiva alrededor de una persona contagiada, y eso les da resultados. Y a pesar que tienen casos y no pueden controlar mucho porque son pobres, ha sido muy efectivo. Y aquí hacemos PCR, pero como que no. Porque sabéis que perdemos, yo creo que perdimos, y yo creo que en general esa es una discusión que vamos a tener que tener en el mundo de la ciencia, de los investigadores, ¿eh? Yo creo que perdimos el por qué hacemos las cosas. De alguna manera nuestro cerebro empezó a pensar que era la cuantificación de lo que hacíamos lo importante, y no el por qué y ni la cualidad. Entonces, fíjate que desde el inicio de la pandemia, tanto la autoridad sanitaria como el Ministerio de Ciencia y Tecnología nos han llenado de planillas donde nos cuantifican cuántas cosas han hecho, ¿sí? Pero no analizan. Mi interpretación es que nos gusta importar cosas y aplicar cosas, pero lo más difícil pareciera ser la salud pública, porque requiere gente en las trincheras que haga como que mucha cosa, pero en el terreno. Y eso nos falta porque el sistema educacional no ha permitido. Y sobre todo, John, yo creo que porque el foco en salud no puede ser el tratamiento. Eso es un error. No solo porque cuesta vidas humanas, sino que también porque económicamente es muy costoso. El foco de la salud es la prevención y la educación. Si tú me preguntaras, los profesionales de la salud, nuestra tarea fundamental es ser educadores y prevenir la enfermedad. Lo que aquí se hizo fue apostar por tratar la pandemia. Y nosotros nos debimos haber enfocado desde el inicio en prevenir la pandemia, ¿sí? En cortar la cadena de contagio, que de nuevo es un eslogan más viejo que el hilo negro. Kate y después David. Gracias, no hincho más. Esta pregunta relacionada con la pregunta de John. Tenemos un curso ahora de COVID y sistema nervioso. Y estuvimos hablando de Chile es increíble en la base de datos que tiene de nosotros. Todo tiene nuestro root, nuestra dirección en varios lugares, en el registro civil, en el impuesto internal, ahora en la comisaría virtual. Hay bases de datos increíbles. Y tú mira ahora que está como en Estados Unidos, la persona de bajos recursos está sufriendo mucho más porque tiene que trabajar. ¿Por qué el gobierno no utiliza esta base de datos que existe? No tiene que creerlo, solamente que vincularlo, ¿ya? Para decir que, oye, por ejemplo, Valpo, hay un brote en seroplasia y todo va a seroplasia y vacunar a la persona allá. ¿Ya? Y no por, necesitamos ser la persona de 40 años. Mientras, en la Guardian están informando que 70% de los casos nuevos en Chile son de personas menos de 39 años. Así, yo no... ¿Por qué el gobierno no usa los datos que tiene para ayudar a la persona de bajo recurso? Desde el inicio de la pandemia, Kate, un grupo de investigadoras y investigadores de todos lados hemos estado insistiendo en la necesidad de la transparencia de los datos. Transparencia total a lo que se nos respondió al inicio y ahora, que no es posible porque los datos tienen que ser anonimizados, y nosotros les decimos que hace mucho rato existen los software de anonimización de los pacientes. Eso es algo que, o sea, hablar de que no nos lo pasan porque hay que anonimizar los datos en salud es como que estuviéramos hablando de la Edad Media, sabiendo que
digamos, la anonimización de los datos personales en un hecho de la causa. O sea, no, hay millones de software. De hecho, el Instituto Milenio de Datos de la PUC ofreció al gobierno al inicio de la pandemia un software que permitía la adecuada anonimización. De hecho, si tú te fijas en la última presentación que hizo el Ministerio de Salud, donde estaba el doctor Arauz, se informaron los resultados que había de las vacunas, de mortalidad y enfermedad, ciertos síntomas, pero no se informaron en forma desagregada, se informaron en forma gruesa, y cuando se les preguntó en la conferencia de prensa, que no salió, digamos, al aire, sino que era una conferencia de prensa privada, por qué, el doctor Arauz respondió de que ellos estaban preparando un artículo y que no se iban a entregar los datos desagregados. Y uno dice, bueno, en Chile parece que hemos perdido los punteros totalmente. Sí, primero porque la autoridad sanitaria, uno no esperaría que la autoridad sanitaria sacara artículos sobre esto, ¿cierto? Artículo indexado. Uno esperaría que la autoridad sanitaria, en tanto autoridad, entregara los datos desagregados para que la comunidad de investigadores e investigadoras hicieran los análisis independientes y críticos y le permitieran sacar conclusiones, y eso es lo que uno esperaría. Yo creo que es lo que se está diciendo en todo el mundo, datos es poder, ¿sí? Y entonces, la madre de todas las batallas, yo creo, en las áreas biomédicas, es que nosotros exijamos como investigadores e investigadoras acceso total y completo a los datos. Total y completo a los datos. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de anonimizarlos. Hay forma de hacerle que esos datos, que sí, dicho sea de paso, pareciera que le importa más anonimizarlo para los investigadores e investigadoras que anonimizarlos para las empresas que nos llaman continuamente y que tienen nuestros datos, digamos, a su disposición. Entonces pareciera que para unos tienen que ser anónimos, pero para otros no. Entonces, en fin, yo creo que una de las cosas más escandalosas ha sido el manejo de los datos, ¿sí? Se han manejado los datos claramente en Chile desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, tanto por la autoridad sanitaria como por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero existe un ejemplo, pienso que en Tailandia, no recuerdo cuál país, ellos fueron a vacunar primero los trabajadores que necesitan trabajar. Ya ellos hicieron el análisis y por eso está posible para contener el virus en una manera más lógica. La persona vieja puede quedar en la casa, la persona de bajos recursos que tiene que trabajar en la feria, etcétera, no pueden. Y otros países hicieron eso. De hecho, fíjate Kate, que otra de las cosas notables es que cuando entra la vacuna Sinovac, ISP, que es nuestro organismo regulador, lo que hace es autorizar el uso de Sinovac para los menores de 60 años. Esa es la autorización que tiene, la que sale del organismo regulatorio. A los 2 o 3 días, la autoridad sanitaria decide vacunar a los mayores de 60 años. ¿Sí? Independientemente de la autorización de nuestro mismo organismo regulador, en un momento además que Sinovac era compleja, porque Sinovac no había terminado su ensayo en fase 3, ¿sí? O sea, nosotros ingresamos Sinovac sin terminar el ensayo en fase 3 de la vacuna, ¿sí? Debido a la emergencia que estábamos viviendo, se tomó esa decisión, pero una vez que el ISP analiza esos datos y autoriza el uso masivo, lo autoriza en un rango de edad que no es el que finalmente comenzó a pasar. Entonces, todas esas son preguntas que van a tener que ser contestadas por la autoridad sanitaria, por las autoridades, de ahora todas, por los consejos, asesores, por todo, porque alguien va a tener que explicar las razones por las cuales se tomaron esas medidas, y sobre todo, para que la comunidad la investigación clínica en Chile, yo creo que ha sufrido un duro golpe, ¿no? Con toda esta forma de manejo, y habrá que aprender de los errores que cometemos, porque si no, no sé cómo vamos a levantar la investigación clínica en el futuro, habiendo pasado un montón de vallas, ¿cierto? Que creímos hasta hace algunos meses imposibles que íbamos a saltar, ¿sí? Merce,
Y el grupo, estamos sobre la hora, pero como este es un seminario tan interesante, vamos a estirarlo por unos 10 o 15 minutos más, ¿les parece? Ya lo hablé con mi co-host acá. Vamos a quedar con toda la presentación, pero dale David, pero está súper interesante la conversa. La verdad es que yo les agradezco un montón porque es tan difícil para uno hablar y que nadie haga preguntas interesantes, así que es lo mejor que me ha pasado en los últimos días. No, David, este es el grupo adecuado para eso. Gracias. La embarró, muchas gracias. David. Esta pregunta está inspirada en un estudio español que se hizo hace mucho tiempo atrás, me parece, hace como 8 meses, algo así, que mostraba que la población, ellos hicieron mediciones aleatorias, estimaciones aleatorias de personas que tenían anticuerpos contra no había vacuna en esa época, y estimaron que el número de personas que realmente infectadas eran como 10 veces mayor que el número de personas que aparecía oficialmente. Sí. Nosotros en estos momentos nos acercamos al 1.000.000 de habitantes, 1.200.000 de personas infectadas, y eso significaría que si esos números españoles se repitieran, nosotros tendríamos más o menos el mismo número de casos, ¿cierto? Hay una manera de desviar recursos de análisis para hacer muestreos aleatorios de personas con positividad, para, digamos, ver la positividad aleatoria en la población chilena. Mira, yo te voy a mostrar, vamos a pasar toda esta parte de la presentación, pero no la vamos a hacer, pero les voy a mostrar lo que hizo Israel, no porque sea particularmente fan de Israel, porque no lo soy, pero me parece que era interesante mirar esto. Un poco para responder la pregunta de lo que hacer, de cómo los países enfrentan desde el punto de vista de su sistema de ciencia y tecnología esto. Este es el estudio de fase 3 de la vacuna Pfizer, ¿ya? Pfizer junto con Moderna son vacunas innovativas que se llaman, porque son vacunas cuya plataforma no se ha usado nunca en el mundo. Son vacunas que utilizan RNA, ¿cierto? Lo que ellos hacen es agarrar la zona que codifica para la proteína S, que es el principal antígeno, lo transforman eso en RNA, le ponen una cubierta lipídica que le permite que pueda ser inyectada y traspasar el RNA al interior de la célula, y es una vacuna que tiene algunos efectos adversos, pero que ha demostrado una eficacia extraordinaria, sobre el 95%, tanto Pfizer como Moderna. Y esos son los datos, aquí los datos son extraordinarios, estos son los vacunados, esto es la incidencia acumulada, es decir, los casos que se van acumulando en el tiempo, esto es, la curva roja son los casos que se obtienen en sujetos vacunados después de la primera de Pfizer, y estos son los casos que van acumulándose con el placebo, y las curvas son extraordinarias. Después estos gallos lo que hacen fue hacer, la empresa, fue hacer el estudio de efectividad, es decir, hacen un convenio con Israel que les pasa a la población israelita, todos, ¿ya? Los israelíes, y los vacunan, 7 millones de personas. Y lo que obtienen son estos datos que son espectaculares, es decir, en rojo los no vacunados, en azul los vacunados, y ustedes se fijan como la curva, en este caso cuando ya es poblacional, aquí la curva se quiebra, aquí se quiebra al 7º día, acá la curva se quiebra alrededor del 14 días, podemos hablar después por qué es estas diferencias poblacionales. Es muy importante entender que la vacuna no solamente tiene un efecto, digamos, individual, sino que también poblacional, y que las dos cosas tienen que verse. Lo mismo en síntomas, lo mismo en hospitalización, lo mismo en mortalidad, ¿ok? Y cuando uno va con estos son los datos ya reales de casos, estos son los casos en Israel. Antes de la vacunación masiva, esta que se hace acá con Pfizer, Israel estaba sufriendo una ola nueva, un pic nuevo muy, muy severo, muy, muy grave, que da cuenta de esta elevación que ustedes ven acá, ¿ok? Y aquí ellos hacen lo que les comentaba al principio, hacen una cuarentena estricta, paz, cierran Israel. Y ustedes, esta bajada que ustedes le ven, como muy bien decía John,
no es nada más que la bajada de la medida de confinamiento. O sea, se confina y el número de casos con un confinamiento bien llevado comienza a disminuir muy rápidamente. ¿Ok? Y empiezan a vacunar, por acá más o menos. ¿Ya? Y sigue disminuyendo entonces, pero esta vez vacunando en una población con baja circulación viral, lo cual favorece todo, ¿sí? Y hoy día, al final de esta tablita, tenían casos esporádicos de COVID. ¿Cuál es el problema? Abrieron fronteras y se empezaron a dar cuenta que no están solos. Primero, no vacunaron a los palestinos, que conviven con ellos, ¿sí? El no vacunar a los palestinos, eso significa que los palestinos tienen el virus, y si bien la vacuna Pfizer es muy eficaz para generar una respuesta inmune con la variante tradicional de COVID, no necesariamente va a tener el mismo nivel de eficacia para combatir las variantes que se van a empezar a generar producto de la circulación libre del virus. Y ellos ya tienen estos casos que están siendo detectados en la frontera de Israel, de sujetos vacunados y que están llegando infectados con cepas traídas desde Sudamérica, en este caso es la C34, que era la que decían que era chilena, pero la verdad es que no se sabe muy bien si es peruana y chilena. Recuerden que nosotros no tenemos vigilancia genómica, nosotros estamos recién haciendo monitoreo genómico, no tenemos vigilancia genómica, ¿ya? Hacemos secuenciación de muy pocas muestras, o sea, realmente nosotros no sabemos qué variantes tenemos en Chile, sabemos algunas, pero no tenemos el panorama completo. Entonces, con eso te quiero decir que este problema de la vacuna es interesante en el sentido que nos tiene que permitir a nosotros entender que no basta con tener medidas de salud pública, medidas biomédicas, balas mágicas, ¿cierto?, para tratar las enfermedades, sino que también fundamentalmente tener medidas que apunten en distintas partes, y sobre todo, tener un plan, ¿sí? Sobre todo tener un plan. No sé si te contesté, David, la pregunta. No estoy seguro, pero yo tampoco, porque no sé por qué. La pregunta tenía que ver con que si tuviera el caso español, nosotros significa que en realidad toda la población chilena ya a esta altura habría tenido el virus. Mira, pasó lo mismo en Manaus. Y si hay una manera de estimar de verdad cuál es la persona, o sea, cuál es el efecto de las vacunas en Chile en general. Por supuesto, pero si tomamos una decisión como la que tomó Israel, la decisión que toma es que tiene una vacuna en fase 3, que requiere, toda vacuna en fase 3 necesita hacer un estudio de efectividad. Para hacer un estudio de efectividad, la única manera es vacunar a toda la población. Y lo que hace Israel es tomar la decisión de, al iniciar la vacunación masiva, hacer un estudio de efectividad y de respuesta inmune a la vacuna Pfizer. Eso es lo que hace, por eso lleva a los de Israel. Lo que no hacemos nosotros es iniciar un proceso de vacunación y no tensionamos al sistema de ciencia y tecnología chileno para que hubiera podido hacer un estudio de cuál era la efectividad real de la vacuna y cuál era la respuesta inmune que se estaba viendo. Teniendo equipos que tienen la capacidad para hacerlo en todo el país, para poder generar una plataforma, conectada, pero para que eso sea, tú no lo puedes tirar a concursos, a proyectos concursables. Tú tienes que hacer un plan desde la autoridad que coordine los esfuerzos y las capacidades de investigación de un país y que los ponga en un objetivo común, donde tú no tengas que tener un PI, ¿me entiendes?, que va a tener la plata y que la va a tener que administrar, no, si esta es una cosa que es de Estado, ¿sí? La diferencia entre los países que mitigaron, como el nuestro, versus los países que eliminaron, no son precisamente si aquellos son más progresistas o menos progresistas. Es que ellos entienden el Estado de una manera distinta. El Estado sigue siendo una estructura que de alguna manera organiza y protege el bien común o la sociedad entendida como ellos la entienden, como cada uno de esos países la entiende.
No sé si me explico, ¿sí? Yo creo que en los países donde la mitigación ganó, fue en los países donde, por el motivo que fuere, se entendía que la pandemia, o como nos fuera, era responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, de si nosotros nos portábamos bien, si nosotros nos aislábamos, si nosotros nos vacunamos, si nosotros esto, si nosotros esto, pero resulta que no funciona así la cosa, ¿me entiendes? Entonces, la respuesta es, ¿pudimos haberlo hecho? Sí, pudimos, con Sinovac pudimos haber hecho. Pudimos haber hecho el paso que la empresa farmacéutica no fue capaz de hacer, y haber hecho un estudio bien hecho sobre no solamente la efectividad de campo de la vacuna, sino que también la respuesta inmune que se estaba generando frente a la vacuna. Eso no lo hicimos, y tenemos ya 7 millones de vacunas. La otra cosa es que mucho se habla de la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo es una cosa que hay que tener mucho cuidado con ella, porque la inmunidad de grupo depende de... La inmunidad de grupo lo único que te dice a ti es que la posibilidad de que un individuo que esté protegido contra el virus, que un individuo contagiado se encuentre con un individuo susceptible es cero. Esa es la inmunidad de grupo. ¿Ya? Y la inmunidad de grupo, más que un porcentaje, depende primero de cuántas personas efectivamente logran inmunidad, y depende también de la eficacia de las vacunas. A menos eficacia, menos probable que tú consigas en un corto plazo inmunidad de grupo. ¿Sí? Entonces, con una vacuna como Sinovac, que es una vacuna de baja eficacia, estaba diciendo que nosotros hiciéramos un estudio acá que complementara los que no se hicieron, los que la empresa no ha terminado, para poder determinar realmente cuál es el alcance de la vacuna. Porque aquí no se trata de decir una vacuna es buena o mala, o de compararla con Pfizer o no, porque si yo la comparo yo te puedo decir, mira, Pfizer es una excelente vacuna, pero no nos sirve para los sectores pobres. Porque anda tú a transportar una cosa que necesita menos 80 grados a la mitad del Amazonas, o sin ir más lejos, a Yumbel profundo, ¿sí? Entonces necesita una vacuna que sea distinta. Entonces, no hay vacuna buena ni vacuna mala. Lo que hay que saber es claramente qué tipo de vacuna es, para saber cuál es el alcance que tiene ella y cómo implementarla en la población. Claramente, la vacuna Sinovac es una vacuna que es útil para países como el nuestro, que somos países pobres. Yo creo que ya nos convencimos todos que Chile es un país pobre, ¿sí? Basta con ver las cifras. Es una buena vacuna para nosotros, pero no es una vacuna que tenga la eficacia suficiente para decir nos vacunamos y chao pescado, chao pandemia. ¿Sí? Eso creo yo, David. Gracias. Javier y después Leonel. Muchas gracias. Leo, hola Leo, ¿cómo estás? Ay, perdón, Javier, dale. Sí. Yo quería salir un poco de la discusión más de política pública, que es súper relevante, pero me preguntaba un poco pensando a futuro. Hace no mucho salió un estudio publicado en la AJA que mostraba que al parecer este virus en realidad no sería tanto una infección viral. El mismo paper que muestra sobre que el coronavirus es una enfermedad vascular. Sí. Y ahí se plantea un poquito la hipótesis de que efectivamente esto podría ser únicamente debido al spike. O sea, eso me hace pensar que esto podría ser más una especie de prión o algo así. ¿Qué tan factible es que a futuro esta cosa mute o se transmita por otro virus, o que haya no sé bien el mecanismo, ya sea molecular de generación de esta proteína, o que la proteína sola se aísle y se empieza a disgregar como un prión? ¿Hay algo de estudio así? ¿Qué se sabe de eso? No hay ninguno, pero lo único que sí te puedo decir es que la proteína S es común para todos los otros coronavirus. O sea, no es la misma secuencia, obviamente, pero esta espícula, que es la proteína S, la tienen los otros coronavirus, ¿sí? Y la verdad es que lo que sucede con esta proteína Spike en particular es que se une al AC2,
Y es ahí donde genera el problema, ¿sí? Porque la C2 no es un receptor, o sea, en inmunología los receptores para los patógenos, digamos, nosotros reconocemos, el sistema inmune reconoce patógenos porque los patógenos tienen en su superficie moléculas que nosotros le llamamos PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que le permiten al sistema inmune reconocer el virus o los patógenos. La proteína S lo que hace es unirse a este receptor, que es un receptor que no solamente está ubicado en células inmunes, sino que también en otras células, y yo pienso que por ahí va el problema. La endotelitis, los problemas endoteliales y los problemas que estamos viendo efectivamente, por ejemplo, cardiovasculares, por ejemplo, arritmias, que hay pacientes que quedan con arritmias en el long COVID, ¿cierto? En el COVID de largo plazo, que no vamos a poder conversar. Quedan, con síntomas cardiovasculares de largo plazo. Muchos de ellos quedan hipertensos, otros quedan diabéticos, ¿sí? O sea, no solamente las secuelas son pulmonares en términos de fibrosis pulmonar y de un BQ alterado, el índice de ventilación-perfusión alterado que se ve en varios pacientes, sino que también problemas de hipertensión y diabetes, ¿sí? Yo creo que no te voy a contestar carrileándome, la verdad es que yo creo que hay mucho que saber de este virus todavía, y a mí me parece que es un virus bien complicado. Esa es la impresión que yo tengo, que es un virus muy complicado, que es un virus muy engañoso, y que es un virus que produce un síndrome post-COVID que es muy largo, y que no voy a tener tiempo para mostrar los resultados nuestros, pero que nosotros vemos que una vez recuperados los pacientes, los que hacen un long COVID, muchos de ellos permanecen inflamados durante mucho tiempo. Y eso puede estar dando origen a alguno de los síntomas. Sobre si puede ser un prion o no, lo desconozco, no sé eso. ¿Leonel? Hola, Meche. Hola, ¿cómo estás? Meche, sí, Meche. Qué gusto verte. Igual. Te quería preguntar, porque vi un estudio por ahí muy sencillo pero ingenioso, en que el tema es riesgo de enfermedades autoinmunes, en el fondo, que pueden estar dados o por el virus o por las vacunas. Entonces, que tomaron la secuencia de la proteína Spike y la dividieron en heptámeros, y se fueron corriendo un aminoácido para el lado, y encontraron que habían, o sea, tomándolos como epítopes, ¿no es cierto? Sí. Que habían al menos 28 proteínas del cuerpo que calzaban perfecto con estos heptámeros. Y cuando hicieron el ejercicio con hexámeros, eran más de 300. Todas están como de cierta forma relacionadas con casos reportados que han habido de enfermedades, o sea, o de reacciones autoinmunes al COVID, como Guillain-Barré o cosas de ese estilo. Y en realidad yo he estado pensando, y esa es como la pregunta, que vacunas RNA que están centradas en la proteína Spike y que son muy efectivas en la inmunidad que generan, podrían tener más riesgo de generar reacciones autoinmunes comparado a una Sinovac que tiene una inmunidad un poco menos efectiva para la proteína Spike, de 30-40%, y que el resto de la inmunidad la genera con otras proteínas del virus. ¿Sabes algo de eso? A ver, se ha discutido mucho esto. Mira, la seguridad de largo plazo de las vacunas innovativas, tanto de las vacunas con vectores adenovirales como las vacunas con RNA, no las sabemos, ¿sí? Porque las circunstancias nos obligaron, digo no porque igual uno no tiene que ponerse en la otra vereda, ¿cierto?, a ocupar estas vacunas en forma de emergencia, ¿sí? En forma de emergencia, y por lo tanto hubo un paso que todas saltaron, ¿sí? Que es los estudios poblacionales, el fase 4 de los fármacos, que son los estudios de efectividad poblacional, donde tú miras en el largo plazo la aparición de estas reacciones adversas, ¿sí? Así que no lo sabemos, ¿sí? Hasta el minuto, la única que ha demostrado alguna reacción de esta naturaleza es la vacuna de vectores adenovirales, la Oxford AstraZeneca, que lo que ha demostrado es que en un porcentaje muy pequeño de mujeres entre 40 y 50 años, usuarias de ACO, que tienen ese factor de riesgo,
hacen reacciones contra PF4, contra el factor plaquetario 4, entonces generan trombosis venosa, peritoneal y cerebral trombocitopénico, ¿sí? O sea, hacen trombocitopenia y hacen estas trombosis cerebrales. Pero además de eso, no ha sido reportado nada más en países donde existe una farmacovigilancia de las vacunas buenas, ¿sí? O sea, en Inglaterra ha existido una... O sea, se ve porque tenemos reportes de las reacciones adversas tanto de Moderna como de Pfizer, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que uno piensa del RNA? Nosotros lo hemos discutido harto allá con Mari Carmen, con la gente en el programa. El RNA, en principio, es una molécula muy lábil y muy frágil, que una vez que hecho su trabajo se va a degradar en la célula. Pero claro, siempre queda, y aquí como estamos en un grupo de investigadores, uno de estos es más difícil comentarlo en la población general, ¿cierto? Claro, uno siempre está en la duda si de alguna manera esos RNA podrían alterar algunas otras cosas al interior de la célula antes de poder, digamos, desaparecer, ¿cierto? Todo eso está por veremos, pero por lo menos hasta ahora, con los millones de personas que tenemos vacunadas, el perfil de seguridad pareciera ser bastante bueno, ¿sí? O sea, no han aparecido, yo esperaba que aparecieran más, la verdad. O sea, en las primeras presentaciones yo era mucho más cauta con las vacunas innovativas que ahora, ¿sí? Me preocupa un poquito más Sinovac, que si bien es una plataforma conocida y por ende más segura, porque usamos virus inactivado en muchas, pero su antígeno inmunodeterminante es la proteína S, igual, porque la proteína N, nosotros en los estudios que tenemos, que casi no generan respuesta de anticuerpos, ¿sí? Entonces la inmunodominante es la proteína S igual, aunque hayan un montón de otros antígenos y a mí lo que me preocupa de Sinovac es que nosotros no estamos teniendo una farmacovigilancia adecuada. Porque de hecho, tú te vacunaste, no sé si con la Pfizer, yo me vacuné con la Sinovac, y a mí no me entregaron ningún papelito, pues, ¿me entendí? A mí no me entregaron ningún papelito que me dijera, oiga, ¿sabe qué? Si usted siente esto, si se le cae la oreja, si le duele la cabeza, póngalo en una cartillita y llame a tal teléfono, o súbalo a tal página, ¿sí? Cuando me vacuné, yo dije, ya, ok, no será en la primera, en la segunda, me harán el cuestionario, tampoco. Entonces, y claro, hay un montón de reacciones, y tú lo sabes muy bien. Imagínate que aparezca alguna trombosis con Sinovac en una mujer usuaria de ACO. La mayor parte de los médicos no le va a echar la culpa a la Sinovac, va a decir, ay, que ACO, entonces esto, y no va a unir las dos cosas, porque no hay, lamentablemente, y esa es otra patita de las que falta y que no se ha hecho en Chile, una farmacovigilancia seria sobre Sinovac, ¿sí? Y me preocupa más que nada porque de las otras hay publicaciones donde yo puedo mirar lo que se está reportando por los investigadores en revistas que están, digamos, revisadas por pares. En Sinovac la evidencia que tenemos es aún muy pequeña, el artículo que sacó Kalergi ahora recientemente es un estudio muy pequeño, no es un estudio de efectividad, es un estudio de respuesta inmune con un número muy bajo de sujetos como para poder sacar conclusiones, digamos, robustas, ¿sí? Y porque además los otros estudios de Indonesia, de Brasil, son todos contradictorios, ¿no? Todos tienen efectividades distintas, entonces uno necesita un buen estudio, grande, fuerte, robusto, para poder entender mucho mejor cómo funciona Sinovac. Ahora, dicho eso, y yo siempre lo digo, porque es importante, Sinovac, como tú decías muy bien, es una plataforma antigua, segura, que la usamos en muchas otras vacunas, frente a la cual no deberíamos tener más sorpresa de que las vacunas a virus inactivado en general no tienen una eficacia muy alta, ¿sí? En general, todas ellas tienen eficacias bajas, ¿sí? Por eso no es de extrañar la eficacia que tiene Sinovac, a nadie debería molestarle que Sinovac tenga una eficacia de 54%, porque es la que tiene, la influenza no es mucho mejor, la vacuna contra la influenza que usamos todos los años no es mucho mejor. El problema es que a la vacuna contra la influenza no le estamos pidiendo que pare una pandemia, y a la vacuna Sinovac sí le estamos pidiendo que pare una pandemia, ¿entendí? Entonces, eso es lo que no, ahí es donde está la contradicción. En todo caso, perdón, Andrea, de todas maneras,
las vacunas a virus inactivados son muy buenas en los menores de 60 en general. O sea, esperamos que en general son más malas en los mayores de 60, les cuesta mucho más generar inmunidad protectora, pero en los menores de 60, y mientras más jóvenes sean, mejor anda la vacuna a virus inactivado en general. Muy bien. Merce, muchas gracias. Este ha sido un seminario absolutamente fascinante y yo lo que te quería proponer, si me dejas invitarte de nuevo de aquí a... ¡Ay, por favor! Me quedaron todas las vacunas, las vacunas fuera. Yo tenía un montón de súper bonitos los dibujitos que tenía, me quedé aquí. No, pero en todo caso fue bacán la conversación, hoy que o sea, es increíble cuando la masa crítica es una masa crítica real. Hoy no saben cómo le agradezco el seminario, la verdad, no saben cómo se lo agradezco. Bueno, nosotros estamos fascinados y aquí hay mucha gente que quiere ver la presentación y compartirla con otras personas. Ahora lo vamos a conversar contigo, con Jesús y con el grupo para ver si eso es posible, porque había un interés tremendo. Me han estado escribiendo todo el tiempo aquí tras la fachada, porque quieren todos acceder a esta información. Realmente Merce ha sido extraordinario, es como un modelo a seguir para hacer seminarios interesantes. Yo te quiero agradecer a ti. Yo quiero a disposición, Andrea, cuando ustedes quieran, y la de vacuna, sí, es más interesante todavía. Te voy a invitar de nuevo porque esto nos encantó, así que te voy a volver a invitar y a ponerte en nuestro calendario, si tú me lo permites. Y los dejo, les voy a tirar así como una audacia, así. Pensemos, porque cierto aparece en la tele y en todas partes que queremos fabricar vacunas, ¿sí? Queremos producir vacunas, fabricar vacunas, desarrollar vacunas. ¿Qué queremos hacer? Porque no es lo mismo producir vacunas que desarrollar vacunas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sería interesante que con un grupo como ustedes pudiéramos conversar estos temas, que yo creo que la comunidad científica tiene que conversar. ¿Dónde además? ¿Sí? ¿Dónde producirla? ¿En las universidades? ¿En los institutos de investigación del Estado? ¿En alianzas público-privadas? ¿En empresas? ¿Dónde hacer esto? Discusión interesante para lo que viene, digo yo, ¿sí? Que vamos a estar discutiendo esto rato. No, Merce, una fascinación. Aquí los estudiantes quieren que hagas un seminario la próxima semana, el próximo semestre como clase, así que todos se están subiendo al carro. Yo sí es lo que hago, a mí me gusta hablar, además, como habrán notado que me gusta conversar, así que... Fantástico, y gracias a toda la gente que hizo preguntas, realmente han hecho posible el seminario de una forma súper dinámica, todos deberían ser así, realmente un orgullo poder tenerte acá. Muchas gracias, Merce, y nos vemos pronto. Mira, lee los mensajes que te están... Sí, lo estoy leyendo, estoy impresionada, se pasaron, los voy a copiar para dárselo a mi familia, que los vean, que siempre me andan retando porque no, se pasaron. Muchas gracias, un abrazo gigante y gracias a todos por participar.